Para resolver las ecuaciones homogéneas, tenemos 4 tipos de casos, que son las raíces reales y distintas entre sí, las raíces reales y múltiples iguales entre sí, raíces imaginarias y raíces complejas, ¿ya? Entonces, las raíces, me lo lee por favor Fernando Rojas Vargas. Fernando Rojas Vargas. Ya. Freddy, no, perdón, ya creo que ya participó. Yamil Hamed. Presente. Me lo lee, por favor, raíces reales. Vale. Si las raíces características son reales y diferentes entre sí, como M1 igual o diferente, M2 igual o diferente, M3, hasta llegar al M del número, entonces la solución presenta la forma Y es igual a C sub 1 M elevado a la M sub 1 por X. Y así sucesivamente. Aquí tenemos un ejemplo. A ver si me permite la pantalla proyectar. Recording in progress. Ya. A ver. Aquí tenemos un ejemplo. El diferencial al cubo de Y sobre la diferencial de X al cubo menos 6 diferencial al cuadrado de Y sobre la diferencial de X al cuadrado más 8 por la diferencial de Y sobre diferencial de X igual a 0, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar, ¿qué habíamos dicho que se llama? Perdón. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que estamos utilizando acá? Operadores. No, acabamos de mirar acá. ¿Qué se llama? Me responde Leandro. ¿Qué se llama lo que estamos haciendo? De convertir nuestra ecuación diferencial a una ecuación lineal, o perdón, no lineal, a una ecuación algebraica. ¿Raíces reales? No es raíz. Operador diferencial. Operador diferencial. ¿Ya? Está muy lento mi computadora. Entonces, utilizamos el método de operar. Utilizamos el operador diferencial, que es este de aquí. ¿Se ve, no ve? Este de aquí. Para resolver nuestras raíces o nuestras ecuaciones. ¿Verdad? En este caso, entonces, utiliza, ¿esto qué quiere decir? Que esta diferencial al cubo de Y por la diferencial de X al cubo se va a convertir en un D al cubo. Diferencial de Y sobre de X al cuadrado se va a convertir en D al cuadrado. Nuestras diferenciales es reemplazada por la letra D mediante el operador. ¿Ya? Entonces, para hallar nuestras raíces debemos resolver esta ecuación, esta ecuación algebraica y encontrar sus raíces. ¿Y esto cómo lo hacemos? En este caso tendríamos que factorizar nuestra D. Factorizamos y nos queda D al cuadrado menos 6D más 8 por Y igual a 0, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuáles serían nuestras raíces características? Uno sería agarrar, no quiere dar mi anotador, pero a ver, vamos a ver si podemos. Uy, mucha cosa, ya, ahí nomás. Ya. No quiere dar mi anotador, así que vamos a hacer con lo que tengamos. En este caso, estamos acá, ¿verdad? En este caso vamos a tener un D igual a 0, ¿verdad? Y en este caso también tenemos que sacar las raíces de aquí, que va a ser
D igual a 2 y D igual a 4, ¿verdad? Haciendo operaciones algebraicas. ¿Lo ve? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, ¿No ve? Listo. Entonces, nuestras raíces características serían lo que nos salgan de nuestra operación algebraica. Entonces, vamos a tener que D igual a 0. Entonces, esto va a ser como si fuera C1, perdón, C1, van a disculparse con mouse, no quiere darme otro. C1 por E elevado a la 0. ¿Y esto qué va a ser? E elevado a la 0 va a ser igual a, ¿cuánto? Junior Fernández. Va a ser igual a 1. Eso, muy bien, va a ser igual a 1. Entonces, por eso es que queda C1. Y sacamos la raíz característica del siguiente número. C2 por E elevado a la 2X, C3 E elevado a la 4X, ¿ya? Entonces, de ahí es de donde salen nuestras raíces características. Ahora, siguiendo con el siguiente. Ya. Raíces reales y múltiples. Por favor, me lee Milenka Cordero. ¿No hay? Maribel. Maribel Elisney. Nada. Luis Alejandro Menacho Fukumoto. Sí. Me lo lee, por favor, donde dice raíces múltiples. Raíces reales. Sí, por favor. Si las raíces características son reales y diferentes entre sí, M1 es igual a M2, M3, Mn menos 1. Entonces la solución presenta la forma. Nos dice, gracias. Si las raíces Y características igual a son- C. No, hasta ahí está bien, Alejandro. Si las raíces características son reales y diferentes entre sí, ¿qué quiere decir? Que M1 va a ser igual a M2 y diferente a M3. Entonces, en ese caso, esta es como una fórmula. Cada uno que esté esto en azul, perdón, quiere dar otra vez. Todo esto es como una fórmula. Esas son pequeñas fórmulas que nos dan ya para resolver nuestras ecuaciones diferenciales. Entonces, si tenemos este caso, nos dice que resolvamos, que nuestra solución va a presentar esta forma. Entonces, tenemos diferencial a la cuarta por y sobre la diferencial de x a la cuarta, menos 2, diferencial al cubo de y sobre diferencial de x al cubo, menos 3 por la diferencial al cuadrado de y, dividido entre la diferencial de x al cuadrado, más 4 por la diferencial de y sobre la diferencial de x más 4y igual a 0. Entonces, de todo esto sacamos sus raíces y lo mismo, tenemos otra vez otra ecuación, ¿verdad? ¿Y por qué método resolvemos esta ecuación? A ver, me responde Pablo Quispe. Ya no está. Yesenia Zuñagúa. A ver, ¿alguien levantó la mano? método de Ruffini, Eso. ¿Cuál es tu nombre? Carla Chin. Carla Chin. Sí, Ya. Muy bien. Entonces, este de aquí lo resolvemos por método Ruffini. Y resolviendo por método Ruffini vamos a tener lo que son las raíces características. Ustedes mismos pueden comprobar resolviendo por método Ruffini. Entonces, en este caso vamos a tener
¿qué nos va a dar en sí cuando resolvamos por Ruffin? Nos va a dar diferencial menos 2 por la diferencial menos 2 por la diferencial más 1 por la diferencial más 1. Independientemente del orden, ¿no? Nos puede dar de otra manera, pero independiente del orden, esta es lo que nos va a dar en raíces. Entonces, lo único que está haciendo en este caso es agrupar términos. Y de ahí es donde sale el cuadrado, ¿ya? Entonces, teniendo ese caso, aplicamos nuestra raíz real y múltiple. Entonces, en el caso de aquí vamos a tener 2 veces. Entonces, por lo tanto, necesitamos 2 veces la misma raíz característica. Entonces, en esta misma raíz vamos a tener C1 por E elevado a la 2. X, C2 por X, ya es una variante, por E elevado a la 2X. Si esto fuera al cubo, entonces tendríamos que hacer 3 veces, ¿ya? En todo caso que se diera al cubo o, sí, o a la cuarta o otros términos, entonces en ese caso la cantidad que requiere es la cantidad que se coloca. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ya. Continuamos. En este lo mismo. Como va a ser D, va a ser igual a 2, hemos dicho, 2 veces, y D igual a menos 1. Sacando de aquí la raíz característica. ¿Ya? En ese caso, entonces, como tenemos D igual a menos 1, nos está pidiendo hacerlo 2 veces. Por lo tanto, lo mismo. Hacemos menos 1 por E a la X, menos 1 por E a la X. ¿Ya? Continuamos con la siguiente diapositiva. Por favor, me lee Yaneli Duri Cabrera. Yaneli. Ya. Maribel, no. Liz Tainara. No está presente. Bien. Yo creo que ya dije acá. Ariel Laura. O ya lo llamé. No. Ariel Laura. Tampoco está presente. Luis Alejandro Menacho, ya lo llamé. Pablo Quispe. No, ya lo llamé igual, no presente. Ya, ¿algún voluntario? Aquí lo voy a hacer yo. Ya. Donde dice raíces complejas, ¿no? Donde Sí. sigue. Sí. Si la ecuación es de orden 2 o segunda orden y las raíces características son complejas, m es igual a más menos bi imaginaria. Entonces la solución presenta la forma de y e elevado a x, constante 1, coseno de x, más constante 2, seno de x. Esto cuando representa raíces imaginarias, dado que la ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sigo o no? Ya, está bien, gracias. Muy bien. Ok. Gracias, Josué. Sí. Ya. Muy bien. Tenemos aquí un ejemplo de una diferencial al cuadrado de y sobre la diferencial de x al cuadrado menos 4 por la diferencial de y sobre diferencial de x más 29y igual a 0. Ahora, sacamos su raíz característica, que va a ser d al cuadrado menos 4d más 29 por y igual a 0. En este caso, lo que hacemos es sacar
En este caso, ¿qué haríamos? A ver, no sé, a ver, ¿quién me da una solución? ¿Mediante qué? ¿Mediante? Mediante la ecuación auxiliar, la verdad que no me acuerdo el nombre para ser sincera, pero este método se resuelve por menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac. ¿Recuerdan esta fórmula? Ecuación de primer grado, segundo. Segundo grado. Segundo grado sobre 2, ¿verdad? Entonces, este método se resuelve por esta forma. ¿Está bien? Si ustedes comprueban, les va a salir esta raíz característica. ¿Ya? Entonces, una vez teniendo la raíz característica, ¿qué nos dice? Presenta la siguiente forma. E elevado a la A. Nuestra A en este caso va a ser el número 2. O sea, la raíz que es real. ¿Ya? Y en este caso, como habíamos mencionado más antes, estábamos en raíces, ¿qué estábamos? Raíces características, perdón, cada vez está en otro mundo, van a disculpar. Estábamos en raíces imaginarias, las que nos daban raíces imaginarias, ¿verdad? Entonces, en este caso nos da una raíz imaginaria. En este caso, se utiliza lo que es coseno y lo que es seno. No sé si lo puse esto acá, perdón. Sí. Entonces, esto creo que no lo pasé, ¿no? Disculpar. Ya. Entonces, en este caso nos da una raíz imaginaria. En el caso que tenemos una raíz imaginaria, tenemos el coseno y tenemos el seno. El coseno se utiliza para la raíz imaginaria que nos da positivo y para la raíz imaginaria que nos da negativo se utiliza el seno. ¿Ya? Entonces nuestra respuesta es y igual a e elevado a la 2x. Este 2 sale de raíz, de la misma raíz que se había sacado en la fórmula, es de ahí de donde sale. ¿Ya? E elevado a la 2x por C1 coseno de 5x más C 2 por seno a la 5x. ¿Ya? Esas son las raíces complejas. La combinación de una raíz real y una raíz imaginaria. Ahora, siguiente. En la solución de ecuaciones no homogéneas, Q es diferente a igual o diferente a 0. En este caso, yo siempre lo hago así. Cada que tengo una ecuación, primero analizo qué pasos debo realizar para poder llegar a una solución. Y siempre, digamos, eso se hace, aunque no nos guste, siempre se hace con teoría, porque la teoría nos lleva a la solución del problema, así como en física. Ustedes tienen algo teórico y llegan a la solución de un problema, ¿verdad? Entonces, aquí me lee, por favor, alguien. No sé si tengo ya aquí los 30 alumnos. ¿Alguien que quiera participar? Yo. ¿Ya? ¿Me lee, por favor? Segundo paso. Todo. Soluciones. Primer Ok. paso y segundo paso. Solución. Primer paso. Hallar la solución complementaria y S, asumiendo que Q es igual a 0. Raíces características. Segundo paso. Hallar la solución particular YP, considerando que Q aplicando los diferentes métodos de solución. La suma de ambas soluciones constituye la solución de la ecuación. Para hallar la solución existen diferentes métodos. Método continuo, método de fracciones, métodos parciales, de variación de parámetros, coeficientes indeterminados, abreviados. Listo, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Leonardo Benjamín. Creo que te había llamado más antes, Leonardo, y no participaste. Dijo Leandro, no dijo Leonardo. Ya. Ok. Listo, Leonardo Benjamín. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Para las ecuaciones no homogéneas, primero debemos hallar su solución complementaria. Y aquí les digo, ¿con qué hallamos la solución complementaria? Con las raíces características.
Para hallar, el segundo paso es hallar la solución particular aplicando los diferentes métodos de solución, que es el método continuo, tenemos el método de fracciones parciales, el método de variación de parámetros, el método de coeficientes indeterminados y el método de abreviados. Entonces, en este caso, ¿qué nos quiere decir solo esta parte? Que siempre, siempre este primer paso no va a cambiar. Ese primer paso en todos estos métodos va a seguir siendo el mismo. En el segundo paso ya va a cambiar para hallar la solución complementaria, ya va a cambiar el tipo de solución que tengamos. Ya lo podemos hacer por estos 5 métodos, ¿ya? En este caso aplica para las ecuaciones no homogéneas, ¿verdad? Entonces seguimos aplicando el método continuo. Consiste en una resolución continua y reiterada de la ecuación. Entonces, en este caso tenemos diferencial cuadrado de y sobre la diferencial de x al cuadrado menos 6 por la diferencial de y dividido entre el diferencial de x más 8y igual a e elevado a la 2x más e elevado a la 4x. Entonces, como nos dice primer paso, hallamos nuestra solución complementaria, asumiendo que q es igual, q es igual a 0, resolviendo por raíces características. Entonces, como les había dicho, utilizamos nuestro operador diferencial de al cuadrado de y por la diferencial de x al cuadrado, entonces va a ser d al cuadrado menos 6d más 8y igual a 0. Esto de aquí lo estamos asumiendo como 0. Entonces, hallamos nuestras raíces características. En este caso, ¿qué tipo de raíces? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué tipo de raíces? ¿Algún voluntario? ¿De segundo Raíces grado? No. Reales. Y distintas. Reales y distintas. Eso, muy bien. Reales y distintas. ¿Nombre? Leonardo. Para usted. Ya. Entonces son reales y distintas. Muy bien, por ese método, entonces, por las raíces reales y distintas. El siguiente paso es convertir nuestra ecuación en una solución continua, utilizando ¿qué? Nuestra ecuación característica, este f de t. ¿Ya? Entonces, nuestro siguiente paso es convertir nuestra ecuación en una ecuación continua. Entonces, ¿qué hacemos? El f de d se convierte en nuestra ecuación algebraica que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, diferencial al cuadrado menos 6d más 8. Esta vez ya tomamos en cuenta nuestro q, ya no lo dejamos de lado. Por e elevado a la 2x más e elevado a la 4x. Entonces, el siguiente paso es igual, lo propio que hemos hecho para la raíz, separamos nuestras raíces. Tenemos 1d a la menos 4 por 1d a la menos 2, e elevado a la 2x más e elevado a la 4x. Entonces, en este caso, vamos a agarrar que y va a ser igual a esto de aquí por u. Todo esto lo estamos llamando u. Entonces, u va a ser igual a 1 sobre d menos 2 por e elevado a la 2x más e elevado a la 4x. Entonces, mediante esto, resolvemos nuestra ecuación. ¿Ya? Esta de aquí está de más. Disculpar. No, no está de más. Está bien. Solo que aquí me equivoqué. No era menos 5, era menos 2. Ya. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Solo estoy agarrando y esto lo estoy llevando a multiplicar y estoy dejando esto de acá. Me olvidé copiar esto de aquí. Teclado, a mi teclado está mal. Ya, ahí lo dejaremos. Después lo
arreglo para pasarles a ustedes. Entonces, vamos a tener diferencial de u sobre la diferencial de x menos 2u igual a e elevado a la 2x más e elevado a la 4x. Entonces, a partir de esto, resolvemos mediante esta ecuación. ¿Qué se llama esta ecuación? ¿Quién me puede responder? Le agrego doble a su participación. Ecuación lineal de primer orden. Eso, ecuación lineal de primer orden. ¿Nombre? Josué Rojas. Ya. Ramón. Eso, ecuación lineal de primer orden. Entonces, este método se va resolviendo por la ecuación lineal de primer orden. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro Q de X es igual a E elevado a la 2X más E elevado a la 4X, como tenemos acá. Por nuestra P, en este caso nuestra P de X, va a ser igual a todo lo que tengamos aquí por U, en este término de acá. ¿Ya? En este caso, nuestro P de X va a ser menos 2. Y continuamos por la diferencial de X más C por E menos la integral de P de X, que va a ser menos 2, por la diferencial de X. Entonces, todo eso agarramos E, empezamos a integrar. Entonces, la integral de menos 2X, menos 2 por la diferencial de X va a ser menos 2X. La integral de E a la menos 2X va a ser lo mismo, 2X. Entonces, menos por menos nos va a dar más. Continuamos con la integración. En este caso ya desapareció esta integral y ya desapareció esta integral. Entonces, tenemos aquí E a la menos 2X. ¿Qué hacemos? Multiplicamos esto de aquí por nuestros factores que están en el centro. Entonces va a ser E a la 2X por E a la menos 2X va a ser igual a E a la 0, porque sabemos que los exponentes se suman o restan dependiendo del signo, ¿verdad? Entonces, más E a la 4X por E a la menos 2X va a dar E a la 2X. Por la diferencial de X y E a la 2X. Entonces, nuestra respuesta acá, ¿qué va a ser? ¿Alguien me puede decir? Resolviendo esa integral. X más un medio por E a la X. Y todo eso multiplicado por E a la 2X. Eso, X a la 1 medio multiplicado por E a la 2X. queda para hacer así, ¿no? Ya. Y multiplicado por E a la 2X. Ya. Ahí lo dejo porque ahorita va a terminar el Zoom. Continuaremos para ir más rápido. Una vez hecho esta operación, tenemos que ya tenemos el resultado de nuestra primera integración. Entonces, volvemos al inicio donde habíamos dejado que nuestra U, nuestra variable Y igual a 1 sobre D menos 4 por U. Entonces, estamos resolviendo lo que es U. Entonces, reemplazando nuestra respuesta de U, continuamos con la siguiente integración, con el siguiente paso. Entonces, agarramos Y igual a D menos 4 por nuestro resultado anterior que nos dio, que era X E a la 2X más un medio E a la 4X, y resolvemos otra vez mediante una ecuación lineal. Entonces, agarramos esto y lo mismo que el anterior, hacemos el mismo paso. Diferencial de Y por la diferencial de X menos 4Y igual a X por E a la 2X más un medio E a la 4X. Dense cuenta que aquí estamos utilizando nuestro operador, que es de la diferencial, ¿ya? Entonces, lo propio, tenemos las raíces Q de X, P de X. Entonces, nuestra Q de X va a ser todo esto y nuestra P de X va a ser todo esto. En este caso ya no utilizamos la variable U, sino utilizamos la variable Y para llegar a nuestro resultado final. Aquí seguimos utilizando U. Lo voy a cambiar, por favor. Era Y.
Entonces, tenemos que Q de X va a ser a X e elevado a la 2X más 1/2 por e a la 4X, a la integral de menos 4 diferencial de X, por la diferencial de X, e menos por menos a la 4 diferencial de X, ¿verdad? Entonces, resolvemos esta ecuación que va a ser, eliminamos primero nuestras integrales, entonces va a ser la integral de menos 4 diferencial de X va a ser menos 4X. La diferencial de menos 4 igual va a ser menos 4X, pero como tenemos signo negativo adelante, se convierte en positivo. Entonces, una vez hecho eso, agarramos y multiplicamos nuestro factor que está afuera, lo metemos adentro. Entonces, haciendo esa operación, nos queda X e a la menos 2X más 1/2 e a la 4X por e a la menos 4X va a ser e elevado a la 0, ¿verdad? Entonces, resolviendo esto, ¿qué nos queda? A ver, acaba de entrar alguien que no ha visto ahí. Branly Albert. Branly Albert. Ya. Bruno Raúl Kelletz. Sí. ¿Qué nos queda en esa diferencial? Perdón, en esa integral. ¿O cómo la resolveríamos? Por parte. Eso. Método por partes, ¿no? Porque directamente no podemos. Cada que tenemos una variable multiplicada, perdón, la misma variable multiplicada, entonces sí o sí tenemos que aplicar el método por partes. Entonces aquí, continuando, eso es lo que se ha hecho acá. Entonces, utilizando el método por partes, decimos, para no confundir términos, debí haber cambiado el término, pero como les he dicho, esto es y, entonces lo voy a cambiar eso, ¿ya? Por favor. U es igual a X, a esta X, diferencial de U va a ser igual a diferencial de X, y diferencial de B va a ser igual a E a la menos 2X por la diferencial de X. Entonces, para resolver esto, sabemos que la diferencial de B, integramos esta parte y integramos esta parte, y va a ser B igual a E a la menos 2X sobre menos 2. Entonces, utilizamos la fórmula del método por partes, que es una vaca vestida de uniforme. Bueno, yo lo conozco así, ¿no? No sé cómo ustedes lo conocerán. Entonces, utilizamos este método y tenemos U igual a X por B, E a la menos 2X, menos la integral de B, E a la menos 2X sobre 2, menos 2, perdón, por la diferencial de X, más 1/2, la integral de esto sería directamente E a la sub 0 sería X por E a la 4X. Entonces ya solo simplemente nos queda una integral. En esta integral, lo mismo. Se vuelve a integrar esta y nos queda e a la menos 2x sobre más 4, ¿verdad? Entonces, teniendo nuestra ecuación total, multiplicamos por e a la 4x. Multiplicando eso, nos da menos x por e a la 2x sobre 2 menos e a la 2x sobre 4 más 1/2 x e elevado a la 4x igual a yp. Entonces, ¿para qué nos decía en nuestra ecuación? Para hallar la solución, tenemos que hallar la solución complementaria y la solución particular. Ya hemos hallado, al hacer esta segunda integración, estamos hallando lo que es la solución particular. Entonces, la suma de ambas nos da la solución general de nuestra ecuación. Entonces, habíamos sacado que en nuestra ecuación
En nuestra ecuación complementaria o nuestra solución complementaria habíamos hallado que YS es igual a C1 e elevado a la 2X más C2 e elevado a la 4X. Y nuestra solución complementaria habíamos hallado toda esta ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir el método continuo? Que continuamente hallando una solución, otra vez volvemos a integrar para hallar la otra solución y así la solución final. Se debe integrar 2 veces para hallar a la solución final. ¿Ya? Entonces, nuestro resultado quedaría en C1 por E a la 2X más C2 E a la 4X menos X E por E a la 2X sobre 2 menos E a la 2X sobre 4 más medio X E elevado a la 4X. Entonces, esta es una solución general. Hay otra manera más sencilla de hallar esto. Se las voy a mandar, por favor, no me dio tiempo de ponerla acá y tampoco nos va a dar tiempo de resolver. Este ejercicio es un ejercicio de su práctica, ¿ya? Lo pueden verificar. Entonces,